Hubo un tiempo en que los antiguos nahuas levantaban la mirada hacia las estrellas, no por simple admiración, sino porque sabían que de ahí provenía algo mucho más profundo que la materia. Sabían que el cielo era memoria, y entre esas luces del firmamento existían presencias que habitaban los espacios invisibles del cosmos. Hoy, en la mirada del tecolote, hablaremos de una de las figuras más controversiales en la mitología mexica, los Tzitzinime. Pero, ¿y si los Tsuchinime nunca fueron simples demonios? ¿Y si en realidad representan fuerzas mucho más antiguas, más profundas y más cercanas a nosotros de lo que imaginamos? Quédate y descubre los misterios profundos de la náhuac. Dentro de la tradición del nahualismo, especialmente desde una lectura simbólica cercana a las enseñanzas atribuidas a Carlos Castaneda y Don Juan Matus, los Tzitzimime pueden reinterpretarse no como entidades malignas en el sentido occidental, sino como fuerzas inorgánicas que existen fuera de la percepción ordinaria humana. Porque, dentro de una visión, el universo no está compuesto únicamente de materia física. Todo es energía, todo es conciencia, todo es emanación. El ser humano posee un brillo, una luminosidad consciente, una energía organizada alrededor del tonal y conectada con el nahual. Y precisamente ahí es donde aparecen los Tzitzimime. En la mística tolteca, el corazón no es únicamente un órgano, es el centro perceptivo del ser, el yolotl. Representa conciencia, voluntad y memoria energética. Por eso, cuando los antiguos relatos hablan de devorar el corazón, no necesariamente hablan de carne, hablan de absorber la atención, consumir la fuerza luminosa del humano, porque los Tzitzimime no destruyen cuerpos, consumen conciencia. Y aquí es donde la visión agua del universo cambia completamente la forma en que entendemos estas figuras. Los antiguos nahuas observaban el cielo porque reconocían en él el origen de la conciencia. Las estrellas no eran objetos lejanos flotando en el vacío, eran memorias vivas del lugar de donde provenía el espíritu humano. El firmamento era un mapa del movimiento de la energía y del destino de la conciencia. Por eso estudiaron los ciclos celestes con tanta precisión. Los calendarios no surgieron únicamente para medir cosechas o estaciones, surgieron para comprender el ritmo del universo, para entender la relación entre el ser humano y las fuerzas cósmicas. Cada movimiento astral era también un reflejo del movimiento interior del hombre. Y en esos espacios entre las estrellas habitaban los Tzitzimime, no como criaturas ajenas al cosmos, sino como inteligencias pertenecientes a los niveles invisibles de la existencia. Los nahuas comprendían que la vida terrenal era transitoria, una región de aprendizaje, un lugar donde la conciencia debía fortalecerse antes de regresar al origen. La tierra era una prueba, un sitio donde el espíritu podía dormirse dentro de la materia o despertar mediante la impecabilidad. Y justamente por eso, las fuerzas oscuras no eran vistas únicamente como enemigas, eran parte del equilibrio. Fuerzas que obligaban al ser humano a recordar quién era realmente. Los Tzitzimime representan el riesgo de perder la conciencia durante el tránsito por este mundo, el peligro de olvidar el vínculo con la fuente luminosa de donde proviene el corazón. Por eso, dentro de la tradición, era tan importante mantener el corazón firme y recto, pero no como una idea de moralidad occidental, sino como alineación interior, como equilibrio energético, como claridad de conciencia. Y aquí aparece una de las frases más profundas de Nezahualcóyotl: que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Estas palabras no hablan de resignación ante la muerte, hablan de despertar. Porque si esta realidad es una escuela del espíritu, entonces la tarea del guerrero consiste en atravesar el mundo sin perder su centro luminoso, recordando que la conciencia humana es pasajera en la tierra, pero no en el infinito.
Y entonces llegaban los eclipses, momentos sagrados y aterradores. Cuando el sol desaparecía, los mexicas temían que los tzitzinime descendieran sobre la tierra. Pero simbólicamente, esto representa algo mucho más profundo, el instante en que la conciencia pierde su centro luminoso, porque el sol exterior era el reflejo del sol interior, y cuando el ser humano pierde la atención, cuando pierde el silencio interno, cuando se desconecta del espíritu, las fuerzas inorgánicas penetran el tonal. Y entonces aparecen obsesiones, miedos, impulsos destructivos, pérdida del centro, fascinación por el vacío. Desde el nahualismo, esto puede interpretarse como entidades que se alimentan de la fuga energética del hombre dormido. Y aparece una figura fundamental, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca no es simplemente un dios bueno o malo, es el espejo de la conciencia. El humo de su espejo representa la mente humana, confusión, deseo, memoria, proyección y percepción alterada. Él gobierna el corazón y la mente porque domina el campo de la atención, y donde el ser humano pone su atención, entrega su energía. Por eso Tezcatlipoca prueba, engaña, seduce y confronta, no para condenar al ser humano, sino para revelar si posee suficiente impecabilidad para sostener su conciencia frente al caos. Aquí aparece nuevamente el Otzitzinime, donde el espejo se oscurece, donde la percepción entra en la noche, porque los Otzitzinime son habitantes del lado nocturno de la conciencia. Desde esta lectura simbólica podrían entenderse como depredadores energéticos, entidades inorgánicas, formas conscientes del vacío, residuos de conciencia cósmica, inteligencias del caos estelar. Y algo importante, no necesariamente son malvados, porque dentro de la visión tolteca, el universo no funciona bajo la moral humana. Ellos cumplen una función, poner a prueba la estabilidad luminosa del guerrero. Por eso, el guerrero tolteca busca constantemente silencio interno, ahorro energético, disciplina de la atención, dominio del sueño, control del deseo, fortalecimiento del corazón, porque un corazón débil emite fisuras, y donde existen fisuras, en el capullo luminoso, las fuerzas inorgánicas encuentran entrada. Incluso el descarnamiento de los tzitzinime puede entenderse como un símbolo profundamente espiritual. Son conciencias sin carne, percepción sin humanidad, inteligencia sin centro cardíaco. Son lo opuesto al guerrero íntegro. Mientras el nahual busca ascender al fuego interno y unificar conciencia y espíritu, los tzitzinime representan conciencias fragmentadas, hambrientas y separadas de la fuente solar. Por eso, el eclipse nunca fue solamente astronómico, era espiritual. Era el instante donde el ser humano podía ser devorado por las fuerzas del olvido. Y quizás por eso, dentro de la tradición tolteca, despertar nunca significó simplemente ser bueno. Significa algo mucho más difícil, conservar la conciencia encendida en medio de la noche cósmica.